Hola, buenos días. Soy la licenciada Zaira Cantú y a continuación voy a presentarles mi proyecto nombrado Hacia la democratización lesbofamiliar, una estrategia de prevención ante la reproducción de estereotipos de género y relaciones de poder en las lesbofamilias del estado de Querétaro. Esto como parte de los requisitos para obtener el diploma de la especialidad de Familias y Prevención de la Violencia. El proyecto está dirigido por la maestra Alejandra Martínez Galán. El tema de interés tiene como problema central las dinámicas lesbofamiliares. Ante las diversas situaciones de violencia que existe en las lesbofamilias, la hipótesis consiste en que existe una posible reproducción de estereotipos tradicionales de género, masculino y femenino, que pudieran conllevar a las mismas relaciones jerárquicas de poder que se observan en las relaciones heterosexuales. Si se llegan a reproducir estas mismas relaciones, el abuso de poder pudiera presentarse de la misma manera que en la que sucede en las relaciones entre hombres y mujeres. El marco teórico bajo el cual me estaré basando para la siguiente investigación consta de al menos 10 conceptos básicos que estaremos abordando a continuación. El concepto de familia que retomo es el de Hugo Cadenas en el 2015, que define a la familia como una estructura en la que, independientemente de las diferentes variables que pudieran existir, las únicas dos indispensables son la alianza, que se refiere a la conyugalidad o algún tipo de contrato legal, y la filiación, que se refiere a la parentalidad. A esta definición le agrego lo que Bourdieu indica en 1994, que es la necesidad de que los miembros de la familia deben cohabitar para ser considerados como tal. En cuanto a lo que son los tipos de familia, abordo a Chris Segrin, 2011, que señala que la diversidad va a depender de quiénes son parte de la familia y la forma en la que se encuentran conectados. Si combinamos esta definición con el hecho de que en el 2009 se cambiara el Código Civil del Distrito Federal a que el matrimonio es ahora considerado como una unión libre entre dos personas, podemos hablar de la lesbofamilia como una certeza. La relevancia de conceptualizar la sexualidad radica que es un término básicamente moderno. En el 2004, Gloria Cariaga explica a la sexualidad como un producto social que va más allá de la genitalidad y se refiere a los aspectos erótico-amorosos de nuestras vivencias. Esto básicamente deja a la reproducción como uno de los ejes de la sexualidad y ya no como su totalidad. La misma autora señala que la diversidad sexual abarca al menos 3 dimensiones: orientación sexual, identidad sexual y expresión sexual. En cuanto a la identidad sexual, Álvarez Gallú explica que es una introyección psicológica que hacemos de una categoría social, o en otras palabras, de lo que es el género. Y por otro lado, la orientación sexual se define como la dirección erótico-afectiva del objeto amoroso. A este concepto de Cariaga le agregamos lo que Moral de la Rubia explica en el 2011, que categoriza la orientación sexual en al menos 5 tipos: heterosexual, homosexual, bisexual, ambigua y asexual. Roberto Castro define el género como una construcción que se reproduce históricamente mediante la arbitraria instauración y reproducción de la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Esta definición me resulta relevante en la presente investigación, ya que no reduce la dominación del hombre sobre la mujer, sino que lo amplía a los roles masculino y femenino. Por otro lado, retomamos a Pilar Calveiro, dado que caracteriza a las identidades de género como complementarias, excluyentes y desiguales. Esto da a entender que si en una relación ya se ocupa el rol masculino, dado que son complementarias, la contraparte tendría que jugar el rol femenino. Todo esto obviamente sigue siendo analizado desde una perspectiva heteronormativa. Y bueno, por último, en cuanto a la definición de género, Barbera especifica que las características del género no guardan relación con lo que es el sexo biológico, por lo cual esto abre la posibilidad de que una mujer pueda adoptar un rol masculino junto con todas las características que socialmente se esperan de este mismo rol. En cuanto a los roles de género, Fernández Rius indica que la sociedad caracteriza el rol masculino con los valores de dominio, fuerza, poder y potencia. A la vez lo asocian con el placer sexual y la homofobia.
Pero por otro lado, habla de la mujer o de lo femenino como referente al cuerpo, la belleza, el tiempo, la edad y la salud. Delgado cita a Archer y señala que para que los roles de género se construyan, el contexto es un elemento crucial para la comprensión de los comportamientos y el deber ser. De aquí rescatábamos que el México contemporáneo aún vive bajo una cultura de roles tradicionales de género, que sería el contexto bajo el cual viven las lesbofamilias. Calveiro, a su vez, habla de que las relaciones asimétricas, independientemente del motivo, o sea, ya sea que sea por género, por sexo, por edad, derivan en un ejercicio de poder. A ello, Fernández Ríos agrega que la fantasía del amor en las relaciones de pareja, o lo que conocemos como amor romántico, constituye a un espacio de poder que se legitima a sí mismo, construyendo entonces relaciones de dominio y sumisión o de servidumbre. Y bueno, por otro lado, Francisca Expósito explica que la violencia de género es una conducta instrumental que introduce o mantiene una desigualdad estructural en una relación interpersonal. A este concepto de violencia de género, que comúnmente se interpreta como la violencia hacia las mujeres por parte de un hombre, se le agrega lo que es el concepto de Alonso y Castellanos, los cuales indican que las mujeres no son las únicas que sufren este tipo de violencia, sino que es posible que se produzca contra parejas masculinas o que se encuentre entre parejas del mismo sexo. Concluyendo con los conceptos que acabamos de abordar, exploraremos la violencia en las lesbofamilias. Los tipos de violencia que se viven en las lesbofamilias son los mismos que existen en las familias heterosexuales. Es violencia sexual, física, psicológica, económica. Lai y Wanted Warrior indican que la combinación de abuso físico y psicológico es más frecuente en las lesbofamilias a que solo se presente una por sí sola, o sea, ya sea el físico o el psicológico. En cuanto a las relaciones de poder, Lockhart y colaboradores señalan que existe un abuso físico más severo cuando existen asimetrías de poder en áreas como lo son la dependencia financiera, la decisión de gastos, trabajo doméstico, labores de cocina y el derecho a la toma de decisiones, siendo muy similar a la violencia que se vive en las familias heterosexuales. Por último, los roles de género pueden ser un problema en las lesbofamilias cuando, según Marina Castañeda, conllevan una distribución desigual e injusta de las responsabilidades, tal y como se expresaría en los roles tradicionales de género. Para finalizar el marco teórico, retomo a dos autores principales acerca de la democratización familiar. Por un lado, Graciela Di Marco explica que para que exista una convivencia más democrática dentro de la familia, es necesario un cambio cultural de los modelos de género, de autoridad y la concepción de derechos de la infancia. Sin esta reconstrucción mutua de los derechos, responsabilidades y cuidados en el grupo familiar, no es posible alcanzar la simetría de poder. A esta última parte, agregamos lo que Palacios concluye de que los ejes principales para la democratización familiar son la comunicación o el diálogo, los derechos humanos, la autonomía y la simetría de poderes. La segunda parte del proyecto se centra en el diagnóstico de la población seleccionada. En el enfoque de mi diagnóstico se basa en la perspectiva de género y en la democratización familiar. Esto se llevó a cabo con una metodología mixta en la cual se aplicaron tanto técnicas cualitativas como técnicas cuantitativas. El problema inicial que se quiere abordar se enfoca en que la educación y la socialización heteronormada no permite a las lesbofamilias percibir o considerar roles distintos a los dicotómicos que son masculino y femenino. Esto pudiera ocasionar que si las lesbofamilias reproducen estos roles, ya sea de manera consciente o inconsciente, se pueden presentar los mismos abusos de poder que se viven en las relaciones heterosexuales. La pregunta general respecto a la investigación es ¿cuáles son las principales problemáticas actuales a las que se enfrentan las lesbofamilias del estado de Querétaro? Esto atiende directamente al objetivo general, que sería identificar las principales problemáticas que actualmente se enfrentan las lesbofamilias. Descendiendo de la pregunta general, tenemos dos preguntas particulares que se conectan directamente con los objetivos particulares. La primera pregunta sería ¿cómo se ejerce el poder en las lesbofamilias? Queriendo así describir la manera en la que se reproducen las relaciones de poder en la familia. Y por otro lado, la segunda pregunta
sería de qué forma se reproducen los estereotipos y los roles de género en las lesbofamilias. Esta pregunta lleva el objetivo de identificar y analizar las formas en las que se reproducen estos estereotipos y roles de género. Las familias participantes con las cuales se llevó a cabo el diagnóstico son aquellas lesbofamilias con o sin hijos del estado de Querétaro que tengan al menos 2 años viviendo juntas, que sería ya el formato de concubinato, o ya se encuentran casadas legalmente. Actualmente las familias que pudimos diagnosticar se radican básicamente en los municipios de Santiago de Querétaro y San Juan del Río. Las técnicas que se llevaron a cabo en el diagnóstico para el levantamiento de información serían dos. Lo que es la técnica cuantitativa sería una encuesta que se realizó en Google Forms debido a la contingencia con 98 reactivos. Estas se entregaron a las 6 familias seleccionadas, en este caso son 6 familias, 6 lesbofamilias, serían 12 mujeres y se realizó de manera individual. Por otro lado, la técnica cualitativa sería la historia de vida. Esto se lleva a cabo como un relato cruzado, contado a través de una entrevista semiestructurada focalizada. A eso me refiero a que se entrevistan las dos personas por individual y nos focalizamos en la historia de vida específicamente del periodo de la creación de su familia, ¿no? Desde cómo se conocen ellas como pareja y cómo es que llevan el proceso de formar una familia, tomando en cuenta los obstáculos, los conflictos, la toma de decisiones especialmente y el contexto en el cual estuvieron existiendo o viviendo para llevar a cabo como la decisión de crear la familia. A continuación les presentaré el plan de análisis de la información. En cuanto a los indicadores macro de las familias, abordaremos básicamente 2 dimensiones: la situación de matrimonio igualitario en México y en el estado de Querétaro, y la discriminación por orientación sexual en México. Dentro de la primera dimensión, los indicadores que se toman en cuenta serán los números que corresponden a la cantidad de matrimonios igualitarios tanto en México como en el estado de Querétaro, la cantidad de matrimonios igualitarios según nivel de escolaridad y el número de divorcios en parejas del mismo sexo. Respecto a la discriminación, se consideran 3 indicadores fundamentales: el número de población adulta no heterosexual que se considera discriminada, aquella cantidad que considera que se le negaron sus derechos, y la actitud de la población general hacia la población no heterosexual. Los indicadores micro de las familias los vamos a dividir en las siguientes 3 diapositivas. En la primera vamos a abordar las dimensiones de estructura familiar, perfil sociodemográfico y las relaciones de poder. Algunos de los indicadores a considerar serían los tipos de parentesco, la edad, ocupación, los motivos de conflicto que existen en la familia, tipos de violencia, organización en la toma de decisiones, libertad de movimiento, acceso a la información y la frecuencia de los conflictos. Las siguientes 3 dimensiones serían el amor romántico, la división intrafamiliar del trabajo y la dinámica familiar. Los indicadores más relevantes a considerar son las fantasías del amor romántico y el deber ser, las responsabilidades del hogar y la administración económica, el uso de tiempo, los roles sexuales y los acuerdos familiares. Los últimos 2 dimensiones de los indicadores micro de las familias son los estereotipos de género y la lesbofobia. En la primera abordamos indicadores como las creencias y los valores respecto a lo que es femenino y masculino, y en la segunda se abordan indicadores de discriminación y de normas y valores de la comunidad lésbica. En cuanto al análisis de la situación macro de las familias, en la primera dimensión que hablamos del matrimonio igualitario en México, podemos hablar que, por ejemplo, en Querétaro, el estado de Querétaro, en la encuesta intercensal de 2015, se registraron que existen 5.78 parejas del mismo sexo por cada 1000 familias dentro del estado. También hay que tomar en cuenta que la tasa de divorcios entre personas del mismo sexo, por ejemplo, en el 2018 fue de 273, de las cuales un 60% representa a divorcios entre mujeres. Esto siempre ha sido algo frecuente. Las mujeres o las familias suelen disolverse más que las familias entre hombres. Y pues bueno, en el 2020 se registraron 1.391 matrimonios entre mujeres y a su vez 123 divorcios. En cuanto a la discriminación por la orientación sexual,
En el 2017 se registra que 3.2% de la población se identifica como no heterosexual. De ese 3.2, un 30% dice haberse sentido discriminado en los últimos 12 meses por su orientación sexual. Hablamos del 2017. Ahora, para el mismo año, el 64% de la población general dice que no justifica el hecho de que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. Un dato relevante es que, por ejemplo, Querétaro tiene uno de los índices más bajos en discriminación en cuanto a esta premisa de que no justifican que las familias vivan, que las personas del mismo sexo vivan juntas, pero sin embargo ese porcentaje bajo representa un 55%. O sea, a pesar de que es uno de los estados más bajos de discriminación, sigue siendo más de la mitad de la población. Muy bien, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo y atención.